análisis del plan esbozado en el marco del acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 con el FMI. Este acuerdo fue anunciado en el medio de un panorama revolucionado por cuestiones externas e internas del país. El hecho de recurrir al FMI tenía que ver, según las autoridades, con poder obtener fondos para financiar una transición relativamente gradual hacia un sistema económico equilibrado. En el presente trabajo realizamos un análisis de la política macroeconómica del esquema planteado en el marco del acuerdo, siguiendo un esquema conceptual del proceso lógico de diseño de política económica. Este proceso invierte la lógica de razonamiento que usualmente realiza el análisis económico. El análisis del diseño de la política económica comienza con los objetivos y en función de ellos determina los instrumentos. A la inversa del análisis económico, que partiendo de las variables exógenas, arriba al valor de equilibrio de las variables endógenas del sistema. Es por eso que siguiendo este modelo, nosotros primero identificamos los objetivos y luego los instrumentos seleccionados para abordar a los mismos. A lo largo de este trabajo hicimos una serie de pasos. Primero, realizamos una descripción del sistema macroeconómico anterior a junio de 2018 para poder entender mejor las características de la economía argentina a lo largo de la historia y de esa manera comprender los condicionamientos de la situación macroeconómica actual. En segunda instancia, realizamos un análisis del esquema de política económica subyacente en los documentos suscriptos con el FMI. También hicimos una descripción de la perspectiva del gobierno en relación a la suscripción de dicho acuerdo. Por último, analizamos los resultados obtenidos en relación a los objetivos propuestos. En honor a la brevedad, compartiremos el esquema de la política económica extraído a partir de los principales ejes del acuerdo, el análisis del mismo y los resultados socioeconómicos centrales obtenidos en el lapso de tiempo de referencia. El acuerdo suscrito entre los meses de mayo y junio del 2018 entre las autoridades argentinas y el Fondo Monetario Internacional consistía en un acuerdo stand-by clásico por el monto total de $50.000 millones, lo cual era equivalente en ese momento a casi 35.000 derechos especiales de giro en la terminología del FMI, o bien a aproximadamente 1.110% de la cuota argentina en el mismo. El acuerdo consistía en un desembolso inicial, luego de la aprobación del programa, de $15.000 millones, más 12 desembolsos trimestrales iguales y consecutivos entre los meses de septiembre del 2018 y junio del 2021, todos los cuales serían tratados hasta ese momento como precautorios. Asimismo, y ante cada uno de los desembolsos, se contemplaban revisiones trimestrales de la evolución económica del país por parte del fondo. En relación al acuerdo, los objetivos finales consistían en dinamizar la actividad económica, crear nuevos empleos, hacer más atractivo invertir en nuestra economía, reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y elevar los estándares de vida de todos los argentinos. Los objetivos intermedios eran restauración de la confianza, fortalecer el marco institucional del Banco Central, disminución de las tensiones de la balanza de pago y la protección de los sectores más vulnerables. Los instrumentos elegidos para abordar estos objetivos fueron la política fiscal, que consistía en acelerar el ritmo de reducción del déficit primario, teniendo en cuenta un sendero de metas de 2,7% del PBI para el 2018 y 1,3% del PBI para el 2019. Lograr un piso de asistencia social de 1,3% del PBI e incorporar una salvaguardia social, una cláusula de salvaguardia social de hasta 13.500 millones de pesos y el equivalente a 0,2% del PBI por cada año para la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Otro instrumento consistía en garantizar el trato equitativo de las mujeres en los distintos sectores. En cuanto a la política monetaria, se apuntaba al refuerzo de la autonomía del Banco Central, el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, un esquema de metas de inflación y un tipo de cambio flexible. Por último, las políticas por el lado de la oferta
que incorporaron algunas medidas tales como la reconstrucción de las estadísticas oficiales, el fortalecimiento del régimen anticorrupción, el fomento de la competencia, entre otros. Asimismo, se puede abstraer del acuerdo que se consideró como variable exógena dada la tasa de interés internacional, los precios internacionales, los precios de los commodities y la tasa de crecimiento del resto del mundo. Una vez realizado el análisis de esquema de política económica plasmado en el acuerdo suscrito con el FMI, vamos a proceder a analizar la lógica de funcionamiento esperado del mismo según nuestra perspectiva. En este sentido, si efectivamente se lograba reducir el déficit fiscal como estaba previsto y el crecimiento lograba reaccionar, se podría estabilizar el ratio de deuda-PBI, con lo cual se recuperaría la solvencia del Estado, que contribuiría a restaurar la confianza, que era uno de los objetivos intermedios del esquema. Otro de los instrumentos fundamentales era fortalecer la autonomía del Banco Central y eliminar la dominancia fiscal, con los cuales se esperaba disminuir la inflación, para lo cual se propuso un sendero de metas. Siguiendo este esquema, que implicaba la flotación del tipo de cambio nominal, si la inflación efectivamente lograba bajar, esto mejoraría el tipo de cambio real, que incrementaría las exportaciones y contribuiría a mejorar el saldo de la cuenta corriente. Con lo anterior y sumado a medidas como el fortalecimiento del régimen anticorrupción, el fomento de la competencia, la desburocratización, entre otras, se esperaba que el país lograra entrar en una senda de crecimiento sostenida. Tras analizar dicho esquema, hemos realizado en el presente trabajo algunos comentarios. En primer lugar, que para efectivamente estabilizar el ratio deuda-PBI era necesario que el producto reaccionara, porque de esa manera se genera capacidad de repago de la deuda. Y en el marco de este plan de política económica, la política fiscal y monetaria restrictivas dejaban poco espacio para que la actividad económica reaccionara. Si bien se incluían en el marco del acuerdo un grupo de medidas o políticas por el lado de la oferta que podían llegar a ser conducentes para reactivar la confianza en el país, las mismas se mostraron insuficientes o al menos no operaron con la celeridad posiblemente esperada por las autoridades. En segundo lugar, y en relación al tipo de cambio nominal, hay que decir que el Banco Central continúa interviniendo, porque si bien no se había comprometido con un nivel explícito y fijo para le preocupaban que los eventuales aumentos del tipo de cambio nominal se trasladaran al nivel general de precios. En relación al Banco Central, el elemento de la nueva Carta Orgánica era un instrumento importante en el plan, especialmente para sostener el esquema de metas de inflación y para eliminar la dominancia fiscal, y era a su vez una herramienta que no estaba completamente en manos del gobierno, de los hacedores de política económica, sino que debía pasar por el Congreso Nacional. No obstante, hubo otras medidas que sí se mostraron conducentes para sanear la hoja de balance, por ejemplo, si bien hubo obviamente que desplegar esfuerzos para contener la demanda por dólares y crear nuevas herramientas como fueron las LELIQs, para absorber la liquidez restante. Además, respecto de la inflación, es importante decir que si bien los instrumentos incluidos en el marco del acuerdo podían ser conducentes para reducir la inflación, muy difícilmente podían lograr que ésta se redujera a un dígito en 3 años, esto considerando el historial inflacionario de Argentina y los niveles que veníamos registrando en los últimos periodos. Y respecto a la flexibilización de las metas, que fue muy discutido, lo cierto es que en general la literatura económica, o al menos en parte la literatura económica, no castiga que las metas se cumplan todo el tiempo, sino su cumplimiento en el mediano o largo plazo, pero siempre que las expectativas estén ancladas en sus niveles metas a mediano o largo plazo. Y eso era un elemento con el que en Argentina las autoridades no contaban. Como la inflación seguía, las ganancias en competitividad cambiaria generadas vía aumentos en los tipos de cambio nominales se iban erosionando en el tiempo y con ello los resultados positivos esperados en relación al sector externo disminuían o se retrasaban, con lo cual el círculo virtuoso esperado no se veía en la realidad, al menos no en la magnitud esperada. Respecto al objetivo de reducción de la pobreza que se incluye dentro del objetivo final del acuerdo, hay que decir que las medidas desplegadas en pos de ese objetivo parecen más bien encaminadas a la contención de la pobreza que a la reducción de la misma. Esto teniendo en consideración el componente estructural de la pobreza argentina. Y también es interesante notar cómo la reducción de la pobreza, que había sido un elemento central en los discursos iniciales de Mauricio Macri, con el eslogan de pobreza cero, si bien seguía en el esquema, ya no era el elemento central del mismo. También surge de la letra del propio acuerdo y de los discursos realizados por las autoridades económicas
en este periodo de referencia que estamos analizando, cómo ellos veían el propio acuerdo con el FMI como un elemento coadyuvante para restaurar la confianza en el país. Bien, habiendo analizado el esquema de política, pasamos entonces al análisis de los resultados obtenidos en materia socioeconómica como consecuencia de la aplicación del acuerdo. En este punto es importante hacer dos aclaraciones. La primera se refiere a que los resultados obtenidos corresponden al periodo que va de junio de 2018 a diciembre de 2019, por lo cual revisten todos ellos de carácter provisorio. La segunda aclaración se refiere a que la presentación de los mismos se aborda en el trabajo desde los instrumentos identificados en el esquema hacia los objetivos perseguidos por las autoridades económicas. En ese sentido, para el alcance del objetivo intermedio de restaurar la confianza de los mercados, por ejemplo, el principal instrumento elegido fue la reducción del déficit primario. En esa dirección debe reconocerse que la gestión de Mauricio Macri sobrecumplió con las metas estipuladas para los años 2018 y 2019. En relación a la eliminación de la dominancia fiscal, también se cumplió con el compromiso de no transferencia del Banco Central al Tesoro desde octubre del 2018 a octubre del 2019. Sin embargo, ya en ese mes, y con los resultados adversos obtenidos en las elecciones primarias de agosto, se autorizaron nuevos adelantos transitorios hasta un monto total de 400.000 millones de pesos. También se cumplió con el objetivo de enviar un nuevo proyecto de Carta Orgánica para el Banco Central, aunque este nunca fue tratado por el Congreso, no pudiendo actuar en los hechos como un verdadero instrumento operativo. En relación al saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, se disminuyó el stock de letras intransferibles del Tesoro y asimismo del EVAX, logrando reducirlas a cero en enero del 2019. Sin embargo, para la estabilización de esta fue necesaria la creación de un nuevo instrumento, las letras de liquidez o LELIQs que nos acompañan hasta hoy y cuyo stock aumentó fuertemente en pocos meses, obligando al Banco Central a convalidar tasas de interés cada vez más altas que alcanzaron al 86% para asegurar su renovación. En relación a la inflación, si bien es cierto que se venía observando una tasa ligeramente alcista desde enero del 2018, lo cierto es que tras la firma del acuerdo en junio, la tasa de crecimiento de los precios aumentó, lo que se mantuvo por encima del 3% mensual en 15 de los 19 meses siguientes hasta el fin de la gestión de Macri. En los hechos, esto significó un abandono del esquema de metas, que quedaron muy por detrás de la inflación real, que alcanzó al 48% en 2018 y al 54% en 2019. El incumplimiento del objetivo se ve reflejado también en el aumento del riesgo país, que pasó de 500 a 2.000 puntos básicos en pocos meses. En fin, lo que podemos señalar es que si no se logró manejar completamente a todos los instrumentos, es lógico esperar también resultados muy pobres o incompletos en cuanto a los objetivos intermedios y con más razón a los objetivos finales. Así es entonces que tanto la actividad económica como la inversión registraron leves caídas a lo largo del periodo analizado. También aumentó la desocupación, la subocupación y la informalidad. En cuanto a la pobreza, todas las mediciones mostraron un incremento significativo, alcanzando el 40,8% de la población a fines del año 2019. Estos resultados no sorprenden, ya que a medida que el Banco Central reforzaba el cerco contractivo de su política monetaria y la política fiscal se volvía más y más restrictiva, el nivel de actividad económica y de empleo no mostraba perspectivas de mejora. En ese escenario, y con una inflación que continuaba muy alta, no había tampoco por qué esperar una mejora de las condiciones sociales, al menos en el corto plazo. Para finalizar esta presentación, en primer lugar, es importante destacar que si bien el equipo de gestión de Mauricio Macri operó conforme a lo pactado con varios de los instrumentos, no logró un avance claro en pos de los objetivos finales propuestos en el esquema de política económica. Vale destacar que el Producto Bruto Real en el año 2019 registró una caída del 2,16%, quedando muy lejos de la estimación planteada en octubre de 2018. Esto advierte un excesivo optimismo en relación a la capacidad de los instrumentos de generar efectos positivos en los objetivos estipulados. En segundo lugar, este trabajo es muy valioso en el sentido de que constituye una sistematización de la información económica y un análisis de los resultados económicos obtenidos en relación a los objetivos propuestos en el marco del acuerdo del FMI en el último lapso del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Además, constituye un ejercicio de análisis de política económica que permite evaluar la coherencia interna del plan propuesto a la luz de la teoría respectiva. Finalmente, estos resultados son de carácter preliminar y la investigación continuará profundizándose en el marco de trabajo del presente equipo de investigación.